El líquido cefalorraquídeo, debido a la función vital que presenta en el sistema nervioso central, en los procesos reguladores del organismo, el cerebro y la médula espinal, mencionamos que presenta a este nivel cubiertas protectoras. ¿Y cuáles son? Que son las meninges. Y mencionamos acá la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La pía madre y la aracnoides se denominan en conjunto leptomeninges. Y la porción de la aracnoides que cubre la parte superior del cerebro contiene vellosidades aracnoideas, que son estructuras especiales que absorben el líquido cefalorraquídeo y le permite pasar hacia la sangre, ¿no? Los metabolitos que tengan que pasar. Entonces, el líquido cefalorraquídeo baña el cerebro y la médula espinal y cumple varias funciones además. Entre ellas, una sería el de amortiguar. Y de esta forma va a permitir que pueda flotar la masa cerebral. También es importante señalar que el líquido cefalorraquídeo es el que transporta los metabolitos esenciales al líquido interno del tejido neural. Además que limpia los desechos del tejido a medida que circula alrededor de todo el cerebro. Este líquido cefalorraquídeo es estéril, no puede haber la presencia de ningún microorganismo. Pero ¿cómo es que los microorganismos pueden invadir? Entonces existen vías de infección. Las vías de infección podemos mencionar una que es la diseminación epistemática, es decir, que los microorganismos ya están en el torrente sanguíneo y de esta forma podrían ingresar y llegar a las meninges y causar una meningitis, ya que hay una relación muy directa entre el torrente sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. También otra vía de infección puede ser una diseminación directa a partir de un sitio infectado. Que el paciente, por ejemplo, puede estar sufriendo una endocarditis y obviamente hay relación del corazón con el torrente sanguíneo y luego la relación con el líquido cefalorraquídeo. Otra vía de infección pueden ser los defectos anatómicos en las estructuras del sistema nervioso central. Esos defectos pueden ser un resultado de una operación o por causa de un traumatismo también, o finalmente por anomalías congénitas. Finalmente, otra vía de infección es a través de los nervios que ingresan en el encéfalo. Por ejemplo, estamos hablando en el caso de la patología de la encefalitis por causa del virus de la rabia. Entonces, por medio de los nervios llega al sistema nervioso central y causa lo que es la encefalitis y una meningitis por causa del virus de la rabia. En general, las enfermedades causadas a este nivel pueden ser de dos tipos, las que son causadas por los microorganismos, y aquí vamos a dividir a una meningitis purulenta y una meningitis aséptica. Generalmente las meningitis purulentas son causadas por bacterias, donde un paciente con meningitis purulenta presenta un exudado inflamatorio. ¿Por qué exudado inflamatorio? Ya que la presencia de las bacterias en el líquido cefalorraquídeo activan el sistema inmunológico celular, de modo que hay gran presencia de células con el fin de inhibir al microorganismo y por lo tanto tenemos un resultado, un exudado inflamatorio a nivel de las meninges.
Por lo tanto, si nosotros realizamos los exámenes de laboratorio a líquido cefalorraquídeo, encontraremos gran cantidad de células polimorfonucleares. Entonces, esto nos indica que hay un proceso inflamatorio, infeccioso, por causa de bacterias. Pero también las bacterias no son las únicas causantes de meningitis. También pueden causar una meningitis los virus. Entonces estamos hablando ahora de una meningitis aséptica. Las meningitis asépticas causadas por los virus no causan una meningitis purulenta. Por lo tanto, en los exámenes de laboratorio vamos a observar en mayor proporción lo que son las células mononucleares, ya que también la presencia del virus activará el sistema inmunitario y encontraremos en mayores concentraciones a células mononucleares. También puede la meningitis ser causada por otros microorganismos como son los hongos, y es muy raro, pero puede haber la presencia de parásitos también. Entre las bacterias podemos mencionar a la Neisseria meningitidis, al Mycobacterium tuberculosis, ya que el Mycobacterium es una bacteria invasiva que no solo puede causar una tuberculosis pulmonar, sino que puede diseminarse por el torrente sanguíneo, causar una bacteremia y ubicarse en diferentes órganos, en diferentes sitios anatómicos y causar tuberculosis. Entonces, una meningitis por Mycobacterium tuberculosis es muy común, se observa bastante al Mycobacterium tuberculosis, y entonces para esto también vamos a realizar pruebas de identificación para identificar al Mycobacterium tuberculosis. Si se trata de un hongo, por ejemplo el Cryptococcus neoforma, también hay pruebas de identificación, ya que en el caso de los hongos como el Cryptococcus neoforma puede causar una meningitis, y esto se va a observar más que todo en pacientes inmunodeficientes, pacientes con muy bajas defensas, ya que esto permita que estos microorganismos, tanto el Mycobacterium como los hongos, puedan llegar hasta las meningitis. De inicio, saber que los hongos son oportunistas, ya que causan patologías a todo nivel cuando las defensas están bajas. Entre otros microorganismos podríamos mencionar, por ejemplo, la cándida también, Treponema pallidum. Treponema pallidum es una bacteria que causa sífilis, pero que también puede causar una neurosífilis. Puede ingresar hasta las meninges. Y algunos parásitos como el Toxoplasma gondii y los cisticercos también, y la acantoamueba, que son protozoos que podríamos encontrar en líquido cefalorraquídeo hasta en un examen en fresco. Bien, esa es la importancia de poder conocer las pruebas de laboratorio para ayudar en el diagnóstico que el médico quiere dar al paciente. Entonces, se realizan varias pruebas de identificación. Y entre estas mencionamos a la citología. Para estas pruebas necesitamos la muestra de líquido cefalorraquídeo, la cual la toma el médico. Y una de las pruebas que realizamos en el laboratorio es el recuento total de leucocitos. Los materiales que vamos a utilizar, tenemos una cámara de Neubauer. Esta técnica de recuento total de leucocitos es sencilla, ya que no requiere mucho material. Primero debemos de identificar nuestro líquido cefalorraquídeo macroscópicamente, observar para ver si vamos a utilizar o no un diluyente. Esta técnica es muy parecida al recuento de leucocitos en sangre, ya que en este caso utilizaremos la muestra de líquido cefalorraquídeo y no de sangre. Pero
Para poder observar muy bien los leucocitos, utilizamos el diluyente de líquido de Tull. Así que por eso es importante poder observar macroscópicamente cómo está nuestro líquido cefalorraquídeo. Porque si es un líquido que nos llega en un tubo y es incoloro como el agua, entonces no necesitamos diluir y directamente realizamos el conteo, el recuento total de leucocitos. Y también a esta muestra, que es una muestra incolora de líquido cefalorraquídeo, también podemos realizar el recuento de eritrocitos. En general siempre se busca el recuento de leucocitos porque nos representan a las células inflamatorias y entonces nos van a dar, vamos a poder informar este recuento, ya que es importante saber si hay o no hay inflamación. Porque si no hay inflamación, entonces no vamos a encontrar leucocitos. A lo mucho podríamos encontrarnos 4 leucocitos y no más. Pero cuando hay presencia de algún microorganismo, entonces se activa el sistema inmunológico y por lo tanto vamos a encontrar más de 5 leucocitos y esto ya es un indicativo de una infección por algún microorganismo, ¿no? A pesar que vamos a realizar muchas otras pruebas, pero es una de las pruebas que nos va ayudando, ¿no? Alineando a lo que vamos a identificar. Si encontráramos eritrocitos, ya en este caso estamos hablando de un tipo de carcinoma, y entonces también es importante. Con el respecto de los eritrocitos, es importante determinar si es de la toma de muestra o si es de líquido cefalorraquídeo, porque en la toma de muestra se puede dañar un vaso y esa sangre es la que puede caer al líquido cefalorraquídeo y no realmente es del líquido cefalorraquídeo. Por eso es importante que al laboratorio nos debe llegar como 4 tubos, de modo que el primero pueda estar con los eritrocitos del vaso que fue roto y el último tubo quedará incoloro, ¿no? En el caso de observar un líquido cefalorraquídeo turbio, en este caso sí se realiza la dilución con el líquido de Tull de 1 en 2 para poder visualizar mejor los leucocitos. De la misma forma, cuando el líquido cefalorraquídeo está con sangre, se debe realizar la dilución con líquido de Tull para poder lisar a los eritrocitos. Bien, una vez que determinamos esta dilución, realizamos el conteo de los leucocitos en los 5 cuadrantes. 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrantes. ¿No? Y realizamos el conteo. Ya sabemos que menor a 5 no hay ningún problema, pero ya mayor a 5, entonces esto va a requerir poder realizar el conteo en la cámara de Neubauer y poder realizar un resultado. Si nosotros utilizamos una dilución de 1 en 2, estaremos utilizando un 0.4 microlitros de líquido de Tull con 20 microlitros de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el número contado de leucocitos multiplicamos por el factor de dilución, que en este caso sería, dependiendo qué dilución, puede ser 1 en 2, 1 en 20, y si no hay dilución sería por 1 nada más. Y por la inversa de la alícuota y por la inversa de los 5 milímetros de la cámara de Neubauer, que sería 1 dividido entre 5, que nos estamos refiriendo a estos 5 milímetros, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Eso es constante, eso no cambia. Bien, aquí tenemos lo mismo. Otra prueba que se realiza es el recuento diferencial de leucocitos, que se realiza con la tinción de Giemsa, realizando un frotis y realizando el conteo de 100 células, donde vamos a determinar la presencia de
la concentración de polimorfonucleares, mononucleares, y en algunas oportunidades también podremos observar lo que son los eosinófilos. Entonces, para realizar la tinción necesitamos materiales como portaobjetos, asas bacteriológicas. Es importante el mechero para poder esterilizar, en especial el asa bacteriológica. Los reactivos como el Giemsa para la tinción. Y el procedimiento. Una vez realizado nuestro frotis, con una gota de líquido cefalorraquídeo, centrifugada, ya que debemos centrifugar el líquido cefalorraquídeo, y utilizaremos el sedimento para realizar nuestro frotis. Nuestro frotis seco llevamos y aplicamos primeramente el alcohol y después de 1 minuto aplicamos el colorante Giemsa por 5 minutos. Lavamos con agua corriente, esperamos a que seque y llevamos al microscopio al observar nuestros polimorfonucleares y mononucleares. Para esto utilizamos en el microscopio objetivo de 10 para enfoque y de 100 para poder visualizar las células. Podemos observar células polimorfonucleares y podríamos observar mononucleares, así también como los eosinófilos. Entonces, si nuestro porcentaje de células de polimorfonucleares es mucho mayor y mononucleares menor, por ejemplo, un 80% de polinucleares y 20% de mononucleares, esto ya es un indicativo de una infección bacteriana. De lo contrario, si aumentan los linfocitos un 60 y polimorfonucleares un 40, entonces probablemente estamos frente a una infección viral. De todas formas, son pruebas que van a ayudar al diagnóstico final, porque todo puede cambiar, ya que tenemos que ver los exámenes macroscópicos, exámenes químicos, exámenes microbiológicos, y esto aportará más, el recuento de células, claro que sí, aportará más para identificar la patología. Realizaremos la tinción de Ziehl-Neelsen, ya que mencionamos en un inicio que es importante realizar esta tinción para identificar a los bacilos alcohol resistentes, bacterias alcohol resistentes, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Para esto necesitamos materiales portaobjetos, asa bacteriológica, siempre trabajar frente a un mechero para poder tener un área de esterilidad que puedan proteger al profesional y también proteger nuestros medios de cultivo o nuestro recuento. Es importante que en estos procedimientos de conteo de células podamos tener material estéril y podamos siempre pasar nuestros portaobjetos, nuestra cámara de Neubauer bien lavada. Nuestros portaobjetos podemos pasar hasta con algodón y alcohol, de modo que no sea una lámina ya usada positiva con Mycobacterium tuberculosis y podamos dar un resultado falso positivo. Debemos asegurarnos de esto. Utilizamos también los reactivos de tinción de Ziehl-Neelsen. En los reactivos de Ziehl-Neelsen tenemos a la fucsina, alcohol ácido. Es importante aquí, el alcohol no solamente es alcohol ácido, es decir, tiene un 3% de cloruro de ácido clorhídrico, y tenemos azul de metileno. La muestra debe ser centrifugada y utilizaremos, descartaremos sobre nadante y utilizaremos el sedimento. A partir del sedimento realizamos nuestro frotis con el asa bacteriológica. Es importante el asa bacteriológica esterilizar al inicio y al final con la ayuda del mechero. Entonces realizamos la tinción de Ziehl-Neelsen. El procedimiento indica que debemos aplicar primeramente la fucsina a nuestro frotis seco. Debemos cubrir la fucsina felicada toda la lámina para luego llevar a calentamiento. Este calentamiento se debe repetir 3 veces, de modo que pueda haber emisiones de vapores sin llegar a ebullición.
con la ayuda del mechero calentamos y una vez terminadas las 3 veces repetidas, esperamos a que enfríe y lavamos. Lavamos con agua corriente y luego aplicamos lo que es el alcohol ácido. El alcohol ácido decolorará a las bacterias que no son alcohol ácido resistentes. Sin embargo, las que son alcohol ácido resistentes quedarán ya teñidas de color fucsia. Luego lavamos con agua corriente y aplicamos el último colorante, que es el azul de metileno. El azul de metileno teñirá a las bacterias o a las células que quedan sin color al decolorarse con el alcohol ácido. Por lo tanto, quedarán de azul las bacterias o los microorganismos que no son alcohol ácido resistente. Finalmente lavamos, esperamos a que seque y llevamos a microscopía. Para poder explicar el fundamento de la tinción de Steve-Nielsen, es importante reconocer la estructura de la membrana del Mycobacterium tuberculosis, que al conocer la estructura de la membrana podemos tranquilamente saber el fundamento de la tinción de Steve-Nielsen, ya que el bacilo alcohol ácido resistente del Mycobacterium tuberculosis presenta una cubierta muy compleja. Podemos apreciar que presenta varias capas entre lípidos, carbohidratos y proteínas. Aquí podemos observar los glicolípidos, es decir, componentes como lípido más hidrato de carbono. Fíjense, presenta una capa. Otra capa de ácidos glicólicos. Otra membrana de arabino-galactano, es decir, hidratos de carbono, de péptido-glicano, de proteínas más hidrato de carbono, otra capa de fosfatidil inositol, manóxidos, donde presenta hidratos de carbono, y finalmente una bicapa de fosfolípidos, donde encontramos mucho más grasa. Fíjense esta gran cantidad de capas que presentan lípidos en medio. Al poder calentar esta célula bacteriana, porque en el procedimiento tuvimos un calentamiento, entonces hay una dilución de las grasas que van a permitir ingresar al colorante de fucsina. Entonces las bacterias se teñirán de color fucsia, en este caso el Mycobacterium tuberculosis. Una vez que enfriamos, ya se retiene el colorante y ya no se decolora. No se decolora con el alcohol ácido, por eso se denominan bacterias alcohol ácido resistentes. Por lo tanto, las bacterias que no presentan esta estructura son fácilmente de decolorar con el alcohol ácido, y esas bacterias se tiñen de color azul, porque el último colorante que aplicamos es el azul de metileno. En esta imagen estamos explicando lo mismo, el fundamento, donde los microorganismos alcohol ácido resistentes quedan de color fucsia y los microorganismos alcohol ácido que no son resistentes quedan de color azul por el uso del último colorante de azul de metileno. Nuestro brotis seco y teñido, y aplicando una gota de aceite de inmersión, llevamos a microscopía, donde podremos utilizar el objetivo de 100X para poder observar a los bacilos alcohol ácido resistentes. Enfocamos y observamos el bacilo, que se ve de color rojo o fucsia en un campo azul. No se olviden que las células que no son alcohol ácido resistentes se tiñen de color azul, y aquí podemos encontrar gran cantidad de células polimorfonucleares. Se reconoce muy bien los núcleos de las células polimorfonucleares. No se observa muy bien su membrana celular, pero sí se observan los núcleos. Entonces este es un polimorfo nuclear. Y un mononuclear son aquellas células que presentan un solo núcleo, acá,
son los mononucleares, pero acá podemos observar mayor cantidad de polimorfonucleares. Y el bacilo alcohol ácido resistente. Otra prueba que realizamos, otra técnica de tinción, es la tinción de Gram. Esta técnica tiene por objeto poder identificar y clasificar a los microorganismos en Gram positivos y Gram negativos. También utilizamos los materiales, portaobjetos, asa bacteriológica, mechero y la tinción. Los reactivos, cristal violeta, Lugol. En este caso utilizamos también alcohol, pero es un alcohol acetona. Es muy diferente al de la tinción de Silice. Y finalmente utilizamos la fucsina. Nuestro material biológico de líquido cefalorraquídeo centrifugamos porque utilizaremos el sedimento. A partir del sedimento realizamos nuestro frotis y llevamos a la tinción. En el procedimiento, primeramente aplicamos el cristal violeta, donde observaremos que todas las células presentes en la lámina, todas se tiñen de color violeta. Luego lavamos con agua corriente y aplicamos el Lugol. El objetivo del Lugol es de ser un mordiente al primer colorante, es decir, ayuda a retener el primer colorante que es el cristal violeta. Lavamos y aplicamos seguidamente el alcohol. El alcohol acetona decolora solo a un grupo de bacterias, es decir, decolora a las gram negativas. Solo quedan coloreadas las gram positivas. Finalmente aplicamos la fucsina o la safranina y en este caso colorea a las bacterias gram negativas, ya que las bacterias gram positivas ya tenían un color, que era violeta. Entonces ahí clasificamos a dos grupos de bacterias, las bacterias gram negativas que se observan en el microscopio como rosadas o rojo y a las bacterias gram positivas que se observan de color violeta. Podemos observar las gram positivas y las gram negativas. Para explicar el fundamento de las bacterias gram positivas y gram negativas, debemos conocer la membrana de la bacteria que rodea, como es la membrana de las bacterias gram negativas y gram positivas. Muy parecidas, ambas presentan bicapa de fosfolípidos, pero acá hay una capa que ambas presentan, pero la diferencia es en el grosor, es decir, presentan capa de peptidoglucano, que en las gram negativas es una capa muy delgada. Sin embargo, en las gram positivas, esta capa de hidrato de carbono con proteínas, porque es un peptidoglicano, es mucho más gruesa. Esto nos explica el fundamento de la tinción de Gram, ya que cuando aplicamos el cristal violeta, se tiñen todas de violeta. Luego actúa el Lugol, que es el mordiente o el fijador, y al aplicar el alcohol se decoloran. ¿Quiénes se decoloran? Solo las gram negativas. ¿Por qué se decoloran solo las gram negativas? Porque presentan una capa de peptidoglucano mucho más delgada que las gram positivas. Y no se decoloran las gram positivas porque esa capa de peptidoglucano es mucho más gruesa, que ha retenido bastante colorante y es difícil de colorar. Por lo tanto, tenemos bacterias gram positivas de color violeta por el primer colorante y finalmente agregamos la safranina, que es fucsia, donde se tiñen las bacterias que quedaron sin color, y tenemos a las gram negativas y a las gram positivas. Y observamos nuestras bacterias clasificadas en gram negativas, gram positivas. Además podemos apreciar
que algunos son cocos, otros son bacilos. Acá vemos bacilos. Y acá podemos apreciar algunas células polimorfonucleares y células mononucleares. Aquí vemos más cocos gram positivos. Vimos también que otros microorganismos como los hongos son causantes de meningitis, por lo tanto, para poder identificar a Cryptococcus neoformans o a las levaduras, debemos aplicar la tinción de tinta china. Esta técnica es muy sencilla, utiliza los mismos materiales. Realizamos un frotis con un sedimento de líquido cefalorraquídeo, donde primeramente colocamos una gota de tinta china sobre un portaobjeto y luego colocamos con el asa bacteriológica líquido cefalorraquídeo. Esperamos a que seque y nos vamos al microscopio para poder observar estructuras brillantes, donde como poseen una cápsula no logran retener el colorante y se observan en el microscopio como zonas muy claras, como si fuera una zona donde presentan un halo en un campo oscuro. Entonces estamos frente a formas levarudiformes, que son hongos, que también pueden causar una meningitis en los pacientes inmunodeficientes en especial.